a pedir que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Te pido, Padre, que en esta hora nos des dirección, nos guíes, nos des sabiduría para escudriñar de manera clara, verídica, de manera que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, nos aliente, nos exhorte. Oro, Padre, para que sea tu Espíritu Santo quien en esta hora redarguya nuestros corazones. Úsame como un instrumento tuyo para enseñar correctamente tu palabra a cada uno de mis hermanos y en sus hogares, Señor, en donde nos desenvolvemos, podamos ser verdaderos fieles y discípulos tuyos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar este espacio. Mando un fuerte saludo y abrazo a todos los que ya se conectaron. Nos manda saludos la familia Gutiérrez. Gracias a Dios por sus vidas, por sus familias, hermanos. Vamos a empezar, por favor, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, por favor, capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Son 5 versículos. Dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El día de hoy, hermanos, iniciamos una nueva sección o una sección de 3 milagros, precedidos por la enseñanza del discipulado. Tú lo puedes ver en el versículo 18 al 22. No olvidemos que el propósito del apóstol Mateo es presentarnos a Jesús como el Mesías. Y para ello ha relacionado las sanidades divinas, los milagros, con el cumplimiento de este Mesías. Vamos por favor a Isaías 53. Sí, vamos por favor a Isaías 53, por favor, para ver de qué manera se está cumpliendo esta profecía de sanación. Isaías 53, por favor, versículo 4. Isaías 53, 4. Y dice de la siguiente manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Tal y como ya lo vimos, estimados hermanos, Jesucristo se va a presentar a nuestras vidas para sanar, se va a presentar a nuestras vidas para salvar, se va a presentar a nuestras vidas para restituir la vida del ser humano, ¿no? Como lo vimos el domingo pasado, allí precisamente en la sanación del leproso. Hoy presenta un milagro que está relatado en los otros 2 evangelios, en los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas. Lo vamos a ver, estimados hermanos, cuando Jesús calma esta tempestad. Y es muy conocido, esta historia es muy conocida entre el pueblo cristiano. Si recordamos el pasaje anterior, Jesucristo va a estar rodeado de grandes multitudes y entonces va a ordenar pasar al otro lado. En el versículo 18 de Mateo, vamos a ver qué dice, 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, por lo que se embarcó junto con sus discípulos
en el mar de Galilea, que es donde está pasando toda esta historia. En el pasaje paralelo de Marcos, se le agrega la variante de que otras barcas lo siguieron, dice en Marcos 4, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Esta escena tiene lugar en el mar de Galilea. Déjame contarte un poquito cómo es el mar de Galilea. Tiene alrededor de 20 kilómetros de largo, de norte a sur, y 14 kilómetros de ancho, de este a oeste. El mar de Galilea es, por tanto, vamos a llamarlo en este sentido, pequeño, y realmente no es un mar, sino un lago. Por ello Lucas, el gentil, ¿sí?, que habíamos visto, mudo, nunca lo llama mar, sino siempre lo va a llamar lago. En su traducción original es limne, que es lago. Y esto se debe a que los judíos solían llamar a las grandes extensiones de agua mar, por eso va a pasar como mar, ¿sí?, Salasa. El Valle del Jordán va a ocupar va a estar en una falla, en lo que hoy conocemos como estas divisiones de tierra, una falla, las fallas de la tierra, ¿sí?, fallas geológicas. Y el mar de Galilea es parte de esta falla. Esta falla se encuentra a 200 metros por debajo del mar Mediterráneo. Eso hace que su clima sea templado y sea benigno, fíjate, o sea, es un buen clima, pero no es tan apacible como se ve a primera vista, ya que en cuestión de 15 a 20 minutos, la calma se puede convertir en una repentina tempestad. Y es que, estimados hermanos, así es nuestra vida, ¿no? Pareciera muchas veces que nosotros somos el mismo mar. O sea, de pronto estamos muy, muy, muy calmados y de pronto nuestros ánimos se comienzan a turbar. Nuestra vida misma comienza a enfrentar estas tormentas y nos comienzan a atacar a diestra y a siniestra, a norte y a sur. Y estimados hermanos, pareciera ser que en momentos de mucha calma, de pronto van a venir tempestades a nuestra vida. Pareciera ser que cuando todo es color de rosa, pareciera ser que cuando todo es muy bueno y muy benigno en cada uno de nosotros, vamos a comenzar a tener tormentas en nuestra vida y estas se van a dar en el momento en que menos lo esperamos. Dice el primer versículo, en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es que, ¿quién va a seguir a alguien en donde ya está metido en problemas? ¿Quién va a seguir a alguien que ya está justamente viviendo una tempestad? Pues nada, ¿no? Lo mejor es quedarnos en tierra firme, donde no está sucediendo pues ninguna tempestad. Pero le siguieron porque no había tormenta. Por eso dice su segunda parte. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de una lluvia torrencial, sino estamos hablando de una tempestad a tal grado que las olas estaban sobre la barca, la estaban cubriendo completamente. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Dice el texto bíblico, pero él dormía. La pregunta es, ¿puede alguien en semejante tempestad estar tranquilo, estar apacible? Y dice en su segunda parte, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. En el griego original, la palabra que se usa para describir la tempestad, la palabra tempestad, es seismos. Tal vez te está sonando con un sismo. Pues sí, precisamente de allí proviene la palabra sismo. Seismos, cuando nos referimos a un terremoto. También encontramos la palabra grande, una gran tempestad, para referirse a las olas, proveniente de la palabra megas. Entonces está ocurriendo un megaseismo, un fuerte maremoto, lo cual sugiere algo grande, 1,000,000 de veces más grande de lo normal.
Por lo tanto, podemos entender la magnitud de aquella tormenta, la cual de manera súbita se había presentado con fuertes vientos, con vientos estrepitosos, y hacían que se levantaran olas gigantescas, que pareciera que la barca se iba a hundir. Por ello, Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agrega que parecía que la barca se hundía. Dice Marcos capítulo 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, se estaba hundiendo completamente. En el libro del profeta Jonás encontramos otra historia muy similar, de marineros que se vieron atrapados en una terrible tormenta. Vamos, por favor, al libro de Jonás. No pierdas Mateo. Vamos, por favor, al libro de Jonás. Libro de Jonás, por favor. Capítulo 1, versículo 4 y 5. Jonás 1, libro de Jonás. Y vamos a leerlo. Permítanme un segundo, por favor. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera. 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿no? Entonces tenemos un pasaje muy similar a lo que está sucediendo allí en el libro de Mateo. Vamos, por favor, al versículo número 13 y observa lo que dice el versículo número 13 del libro de Jonás, capítulo 1. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces observa tú cómo Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande en ambas historias que pensaron que se partiría la nave, que se vendría a pique, que se hundiría. Y en ambos casos los marineros tuvieron miedo. Y en el caso de Jonás, cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Posiblemente, los discípulos, como los marineros de la historia de Jonás, lucharon por estabilizar la nave. No olvidemos que la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, criados en el mar, pero tan grande era la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. Curiosamente podríamos encontrar un paralelo, ¿verdad?, con la historia de Jonás, donde los marineros, al verse afligidos, lucharon porque la nave no se hundía, mientras que Jonás dormía. Igualmente la escritura dice que Jesús dormía, pero él dormía. Pero mientras él dormía, los discípulos entraron en gran pánico. En Mateo dice que los discípulos clamaron, Señor, sálvanos que perecemos. En Marcos dice que ellos gritaban, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras que Lucas dicen, Maestro, Maestro, que perecemos. Sea como sea, debió haber un sinfín de gritos clamando ayuda a Jesús, a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. Él les responde, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar se tranquilizó. Dice, se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar
le obedecen. Y estimados hermanos, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, cuando las tormentas han llegado a nuestra vida, cuando las tormentas han llegado a nuestro hogar, a nuestra familia, a nosotros mismos, ¿de qué manera respondemos? ¿Cómo nos empezamos a comportar? Puede ser como los discípulos que se encontraban con Jesús, o puede ser como los marineros que buscan deshacerse de sus problemas bajo lo que ellos tienen. ¿Qué tipo de marineros estamos siendo nosotros al enfrentarnos a estas tormentas? Es decir, estamos confiando en nuestros dioses, estamos confiando en nuestros ídolos, estamos confiando en aquello en que hemos depositado nuestra esperanza material. Muchos de nosotros comenzamos, y es que nuestra cultura es una cultura que va mucho hacia los sacrificios, ¿no? Por ejemplo, vemos en Semana Santa aquellos que cumplen estas mandas, me parece, ¿no? Que se le llama, se comienzan a golpear sus cuerpos, latigándose, tratando de satisfacer a Dios, pero únicamente se causan daño. Y muchas veces así nos pasa. Tratamos de satisfacer a Dios bajo nuestros conceptos, bajo nuestras ideas, pero sinceramente nunca vamos a callar esa tempestad que nosotros tenemos. Tenemos entonces que acudir a aquel que hizo levantar esta tormenta, porque Dios permite estas pruebas, permite estos dolores, permite estos nubarrones en nuestro cielo, en nuestras vidas, con nuestras familias, para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a confiar que Él tiene el control tanto de la naturaleza como de nuestras familias, como de nuestro cuerpo, como de nuestra vida. Dice el libro de Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estimado hermano, nosotros le pertenecemos a Dios, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Entonces, ¿por qué dudar en estos momentos? Me parece que estas pruebas que nosotros vivimos día tras día sirven, estimados hermanos, para confirmar su palabra, para acercarnos a Él. Y como está sucediendo en este texto bíblico, clamar, maestro, maestro, sálvanos. ¿A quién iremos en necesidad? Sino solamente a Cristo. Curiosamente, mientras ocurría este gran caos, donde los discípulos pensaban que el fin había llegado, nuestro Señor Jesucristo estaba dormido en la popa del barco, tal y como lo aclara el evangelista Marcos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El tiempo usado en el texto bíblico lo describe de la siguiente manera. Jesús estaba pacíficamente dormido. Esto nos ofrece un lindo cuadro que contrasta con la escena de estos discípulos abatidos, que habían trabajado arduamente y estaban muy cansados, ya que no olvidemos que Él es un hombre, estimado hermano, vamos a llamarlo así, de trabajo. Si tú observas el libro de Mateo, en todo este texto, en el capítulo 8, Jesús sana a un leproso, sana al siervo de un centurión, sana a la suegra de Pedro, calma ahora la tempestad. Es un hombre que se encuentra con dinamismo, que se encuentra constantemente trabajando. Entonces, estimados hermanos, vemos a un hombre, Jesucristo en este sentido, como hombre, que también trabaja, que se encuentra cansado. Además, no le era difícil, déjame decirlo así, quedarse profundamente dormido por este trabajo que llevaba, pero su confianza radicaba en su Padre Celestial. Ni el rugido del viento, ni la tempestad de las olas, y ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertarlo. Este es un verdadero ejemplo de cuando tenemos fe. La paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Vamos por favor nuevamente al libro de Jonás, capítulo 1. Libro de Jonás nuevamente, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió,
tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1, versículo 11 y 12. Los marineros despiertan a Jonás y al echar su suerte se dan cuenta que la tormenta se debía a la presencia de ese profeta en su barco. Y fue allí donde les declaró que huía de su señor. Y ellos le preguntaron qué podían hacer para remediar esta situación. ¿Qué haremos contigo? Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin embargo, esta opción no les pareció bien a los marineros, por lo que decidieron seguir combatiendo con sus propias fuerzas. Dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Muchas personas, o muchos de nosotros, somos como estos marineros, a los cuales, cuando se les ofrece el camino de la salvación, deciden seguir esforzándose para resolver sus problemas, sus crisis, sus pruebas con sus propias fuerzas, aún en las peores situaciones de la vida. Finalmente, los marineros se dieron cuenta que no tenían otra opción que obedecer la palabra del profeta y así lo hicieron. Dice el texto bíblico en el versículo 14 y 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces, fíjense, estimados hermanos, podemos ver cómo el sacrificio de un hombre salvó la vida de todos los marineros. Así, el sacrificio de Cristo salva nuestras vidas y nos da la victoria sobre todos nuestros problemas. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este sentido es dejar nuestras cargas, es dejar nuestras pruebas, es dejar, estimados hermanos y hermanas, nuestras luchas en las manos de Cristo. Porque Él ha venido a sacrificarse por ti y por mí. Él ha venido para que tengamos paz, para que tengamos vida eterna. Y entonces, ahora, volviendo a nuestra historia original, vemos que Jesús ha despertado de su sueño y entonces los reprendió por su falta de fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Anteriormente, sus discípulos habían presenciado sanidades, habían presenciado milagros, estos que había realizado Jesús. Pero el temor, en este caso, se apoderó de cada uno de ellos. El temor les hizo entrar en pánico y perdieron la calma. También no podemos decir que perdieron su fe completamente. Y ya que al buscar a Jesús, pudieron dar prueba de esta fe y lo despertaron para que Él los salvara. Ellos expresaron su confianza en Él. Él era el único que los podía ayudar. Y por ello Jesús les dice, hombres de poca fe. No les dice hombres sin fe. Fíjate, les dice hombres de poca fe. En griego, esta expresión es una sola. Poca fe es una sola. Y la palabra que se usa es oligopistos, así tal cual, poca fe, oligopistos. Y denota una falta de confianza. La palabra temor se traduce con el adjetivo deilos, que también puede traducirse como cobardes. Cobardes de poca fe. Esto nos muestra que la fe requiere valentía. Es decir, confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida. Y entonces tenemos que notar nuestra firme confianza en la providencia de Dios, en esa providencia que va a traer sobre nosotros paz, aún en medio de las peores situaciones. Como cristianos, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales amenazarán con destruirnos. Pero es importante, estimado hermano, no dejarnos intimidar por ellas.
Nuestra confianza debe ser firme. Nuestra fe debe de prevalecer, creyendo que Dios realiza el milagro a favor de nuestra vida. Yo les predicaba en algún momento que Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. No importa si es en momentos donde nuestra vida misma esté flaqueando. No importa si es en donde nuestra fe sea probada. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Yo te mencionaba que la vida es como una barca. En la vida debemos enfrentarnos a muchas tormentas, pero también al final de cada tormenta nos va a esperar un nuevo amanecer. Lo importante es asegurarnos de que Jesús esté en nuestra barca. Dice, y con esto finalizo, estimados hermanos. Dice Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En el momento que Jesús reprendió a los vientos y al mar, hubo una gran bonanza, una tranquilidad, una paz, a tal punto que los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este que estaba en la barca, una vez más demostró su autoridad. Cristo demuestra su autoridad, mostrando que no solo tiene poder sobre las enfermedades, no solo tiene poder sobre los demonios, sino también sobre la naturaleza misma, lo cual comprueba definitivamente que Él es el Mesías tan esperado. Él es el Cristo que vino a salvarnos, que vino a sanarnos, que vino a dar paz, que tiene en control absolutamente todo. Tu vida, mi vida, tanto material, tanto física, tanto espiritual, como la misma naturaleza, estimado hermano. No temas en este tiempo que estamos pasando. Es decir, no te dejes dominar por ese terror, sino confía en Dios. En la Biblia encontramos hombres que gozaron del respaldo de Dios. Sus obras testificaban eso y algunos tuvieron autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Tenemos el caso de Moisés, que dividió las aguas del Mar Rojo para que Israel pasara en seco. Tenemos a Josué, que cuando Israel pasó a Canaán, el río Jordán se dividió. O el terremoto que derribó las murallas de Jericó. O cuando él mismo ordenó que el sol y la luna se detuvieran. También podemos ver que tanto Elías como Eliseo dividieron las aguas del Jordán. Estas obras milagrosas sobre la naturaleza era un testimonio de aprobación de Dios. A estos hombres ahora vemos, estimados hermanos, cómo estos mismos hombres, estos marineros en alta mar, están teniendo el respaldo de Jesucristo y les da paz. Estimados hermanos, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos de prueba? ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos de tempestad? Número 1, recordar que Jesús está allí presente con nosotros. Número 2, que Él tiene el control absoluto de todo, hermanos, de tu vida y de mi vida. Número 3, no debemos de dejarnos dominar por nuestros temores, porque mayor es el que está con nosotros que contra nosotros. Estimado hermano, hermana, amigo y amiga que hoy nos estás escuchando, te voy a pedir de favor que inclines tu rostro, y vamos a orar a nuestro Dios, pidiéndole que tengamos esa confianza. Vamos a orar, inclina tu rostro. Mi buen Dios, creador de nuestra vida, creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, tú nos has dado esta promesa, que cuando pasemos por las aguas, tú estarás con nosotros. Y si por los ríos, no nos anegarán, no nos hundirán, no nos ahogarán. Y Padre, queremos descansar y descansamos, creemos, vivimos en esa promesa, Señor. Y a pesar de cuán dura sea la situación en nuestra nación, en nuestra familia, tú tienes el control de todo esto.
Queremos ser ahora, Padre, como estos discípulos que se maravillaron al ver tu poder. Y queremos verlo, Señor, para testificarte, para alabarte, para que nuestros labios jamás, Señor, dejen de adorarte, para que tú te muestres en nuestras vidas. Padre, yo sé que muchas familias el día de hoy están viviendo estas tormentas, están sufriendo, Señor, estos temores, pero que el temor, Señor, y las tormentas no sean mayores que tú mismo, Padre, sobre nosotros, sino que al contrario, quites de nosotros todo temor, quites de nosotros todo miedo. Y esa paz que has venido a dar, ese shalom, el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, sea el que nos llene de esa tranquilidad. Oro, Padre, para que la paz que viniste a dar sea en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Padre, oro para que tú seas con cada familia de Monte Sinaí y de cada familia que en esta hora nos está escuchando. Finalizo, Señor, con la bendición sacerdotal. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Y bueno, mis estimados hermanos, esto ha sido todo por mi parte. Te puedo solamente decir lo siguiente: confía. Confía porque Dios, porque Cristo, porque su Espíritu Santo están aquí presentes con cada uno de nosotros, están presentes con nuestra familia. Yo me despido, estimado hermano, estimada hermana, mandándote un fuerte abrazo.